Limán es una ciudad que está en el este de Ucrania, en la región de Donetsk. De allí se retiraron los rusos hace un año y apenas queda nada en pie hoy en día. Artillería, cristales rotos y los ladridos de los perros asalvajados. Como en tantas otras muchas partes del país, especialmente cerca del frente, no hay luz, no hay gas y el invierno ya está llamando a la puerta. ¿Puede cambiar esta circunstancia el curso de la guerra? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 4 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Ahora en Kiev, pero mi compañero Alberto Rojas acaba de estar allí, en Limán. Hace un tiempo que no hablamos. Alberto, bienvenido de nuevo, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Hoy es 4 de octubre, Alberto. Para que llegue oficialmente el invierno queda más de 2 meses, para que entremos en la estación, pero menos, para eso que se llama invierno meteorológico, aunque ahora mismo, por ejemplo, aquí en España no lo parezca por las temperaturas que estamos viviendo. Estamos a las puertas del segundo invierno de la guerra. ¿Allí empieza ya a hacer frío? Mira, tras 2 semanas de lo que aquí llaman el verano de las abuelas, que es un poco similar al veranillo de San Miguel allí en la península, pues donde por cierto ha hecho bastante calor aquí, prácticamente hemos tenido 30 grados algunos días y no ha llovido nada. Ahora aquí sí se han desplomado los termómetros y ya empezamos a necesitar no solo un jersey, sino incluso una chaqueta encima. O sea que sí, ya podemos decir que el frío empieza aquí en serio. En los últimos días, ¿has visto a gente, Alberto, que se está teniendo que enfrentar ya al frío y a sus consecuencias? Me refiero porque en algunos puntos de Ucrania, los más afectados por la guerra, pueden llegar a pasarlo muy mal con estas circunstancias. He estado en zonas muy cercanas al frente, digamos que hay muchas ciudades que se han quedado en una especie de tierra de nadie en la cual no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas, y eso es clave. El no tener gas lo que hace es que esta gente necesite leña para subsistir o incluso carbón y llenar sus estufas para poder resistir en el invierno. Pensemos que hay 1000 kilómetros de frente en esta guerra y hay muchísima gente, decenas de miles, incluso algún centenar de mil que puede estar viviendo esa situación y hemos estado con muchos de ellos y ya les hemos visto prepararse para el segundo invierno de la guerra. Para ese segundo invierno, en esas poblaciones más cerca del frente, tú que lo has visto, ¿consideras que están preparados? ¿Que la gente en pueblos en el frente con una sola estufa y ni rastro de luz ni gas está preparada para esto? No, claro que no están preparados, sobrevivirán porque es gente dura pero no, claro que no están preparados. De hecho, estuvimos, por ejemplo, hablando con el alcalde de Sloviansk, que es una de estas ciudades muy cerca del frente, y él lo que decía, lo que le recomendaba a su población, es que no volviera. Pese a que hay mucha gente que no le queda otra opción que volver, porque ya se les ha acabado el dinero o no encuentra trabajo en Europa y han tenido que volver. Sus recomendaciones, por favor, no vengáis, porque aquí la situación todavía no solo es muy peligrosa, porque bombardean los rusos, sino porque realmente las circunstancias de vida son difíciles. En enero de 1916, el diario francés Le Petit Journal amaneció con una ilustración en su portada de un general ruso gigante que emergía de la nieve, utilizando a la nieve y al frío como armas de guerra. Una portada que hacía referencia al frente oriental de la Primera Guerra Mundial. El general invierno titulaba entonces, así es como se conoce al invierno ruso, que dura unos 5 meses, de noviembre a final de marzo, conocido por sus temperaturas bajísimas y por las grandes dificultades para el transporte. A lo largo de la historia, es verdad, esto ha jugado a favor de los intereses rusos cuando otros países han intentado invadirlos, de Napoleón, por ejemplo, a la Alemania nazi y el famoso lodo congelado, ¿no? Esta situación en este caso es distinta porque Ucrania juega, pues, en casa, Alberto, pero ¿cómo puede afectar esta fase de frío? ¿Cómo puede cambiar la guerra al general invierno? Pues normalmente hay mucho mito sobre el general invierno y el general que de verdad interviene es el general Barro.
Cuando aquí empieza a llover, prácticamente los caminos y los campos se convierten en piscinas de fango. Es un fango además que se te queda atrapado en las ruedas. Incluso para los vehículos dotados de orugas es muy complicado avanzar, ¿no? Con lo cual, pues esto lo que provoca es una ralentización de las operaciones, como ya vimos el año pasado, y que si la guerra ahora mismo pues está atascada, pues si además le sumamos el general Barro, pues todavía más. Ahora bien, es verdad que en las operaciones que estamos viendo en el frente de Zaporilla, por ejemplo, en la contraofensiva ucraniana, ya prácticamente todas las operaciones se hacen con infantería al asalto de posiciones rusas. Ni siquiera se están moviendo columnas blindadas ahora mismo, ¿no? Con lo cual, no sé si va a tener una incidencia en que la guerra se pare todavía más. Eso lo veremos en 2 o 3 semanas. Дуда, я корінь, як прийняв. Наша. Федя, студенти На зв'язку. Con la llegada del invierno, la guerra entra en una fase y podemos empezar a ver cómo se mueven las estrategias. Hemos contado que hay grandes zonas del país sin gas ni luz, con lo que complica eso la subsistencia al frío, y ya vemos cómo eso va cambiando las condiciones de vida de alguna parte de la población ucraniana y cómo va minando la moral también. Esto es importante. Dejar a grandes extensiones del país sin luz ni gas también forma parte de la estrategia. Tampoco es ningún secreto en este caso, ¿no?, que las infraestructuras energéticas son un objetivo. No sé si tenemos ya otra vez indicios de esto. Pues no solo el indicio, tenemos ya la prueba. Y es que la semana pasada ya hubo un bombardeo a varias centrales eléctricas en Ucrania, con lo cual parece que este año va a seguir exactamente por la senda de lo que fue el año anterior, que es hacer la vida de los ucranianos mucho más difíciles e intentar minar su moral. Puedo decirte, por las entrevistas que hemos hecho en el frente, que al menos las personas más perjudicadas por la guerra, que son las que han perdido su casa y tienen en muchos casos que sobrevivir en sótanos, pues ya están algunas de ellas diciendo que cuanto antes se pacte una paz con Rusia, sea la que sea, mejor, porque la situación es insoportable. Hombre, luego vas más al interior y sobre todo en el oeste del país y no quieren oír hablar de ningún tipo de negociación, pero lógicamente Putin lo que busca es exactamente eso. Ayer tuvimos aquí una visita de los ministros de Exteriores de la Unión Europea y un poco el mensaje que el ministro ucraniano daba a sus homólogos europeos era ese: tenemos que proteger no solo al ejército ucraniano y dotarlo de del necesario armamento para poder ganar la guerra a largo plazo, sino también a la gente. Necesitamos defensa antiaérea para proteger las ciudades y necesitamos dotar a todas estas personas de gas, electricidad, agua, que es exactamente lo que los rusos intentan arrebatar a la población ucraniana, como ya pasó el anterior invierno. Alberto, hace tiempo que no hablamos de lo que está sucediendo en el frente y de cómo está la guerra en lo más puramente militar. Tengo la sensación, dime si me engaño, de que ahora mismo está todo un poco atascado y más bien bloqueado. No sé si se están produciendo avances que sean reseñables. La guerra de Ucrania, como comprobamos desde el principio, ha primado la defensa sobre el ataque. Ya lo vimos los primeros meses de la guerra, como los defensores ucranianos, la resistencia ucraniana, consiguió frenar en la mayoría de los casos los avances rusos. Ahora, ¿qué está pasando? Durante meses la entrega de material bélico a Ucrania por parte de sus aliados fue demasiado lento y todo ese tiempo fue aprovechado por Rusia para montar varias capas de defensas, de bastiones, de fortalezas, sobre todo en el territorio de Zaporilla. ¿Eso qué ha provocado? Que la contraofensiva vaya mucho más lenta de lo que fue planeada. Llevamos prácticamente desde junio, desde que empezó, con avances muy escasos. Son continuos, bien es cierto que cada día
se avanza, pero claro, estamos hablando de avances de arboleda en arboleda, a veces incluso de 100 metros, que cuestan muchísimo y que provocan bajas. En ese sentido, pues lo que me cuentan los ucranianos es que ya han superado la segunda línea defensiva y les queda una línea defensiva más para poder, digamos, tener campo abierto para poder avanzar. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar limpiar todas esas trincheras de rusos y poder, digamos, afrontar de verdad los objetivos que se han marcado? Pues no lo sabemos. Pueden ser probablemente meses. Y van a ser meses de invierno donde ya hemos contado que los avances son más complicados. Pero aquí la guerra no se detiene. De hecho, la gente no debe engañarse. O sea, el hecho de que el frente no se mueva o no se mueva sobre los mapas no significa que no estén pasando cosas. De hecho, las batallas más duras de la guerra están sucediendo ahora. O sea, yo diría que Ucrania está consiguiendo una cosa que es demoler a distancia la artillería rusa. Y los rusos están teniendo verdaderos problemas para conseguir cañones y conseguir reemplazarlos a tiempo para que los ucranianos no avancen, porque la artillería ucraniana dispara menos, pero dispara mejor, es más efectiva. Ahora bien, ¿cuándo va a conseguir Ucrania desatascar esa situación o si va a conseguir hacerlo? Pues realmente nadie lo sabe. Claro, Alberto, yo escuchándote, a mí me surge una pregunta. Entiendo que cualquier persona que nos esté escuchando se puede llegar a hacer esa misma pregunta, que es un poco ¿hasta cuándo? Porque lo que entiendo que no podemos decir, escuchando además lo que dices, es que la guerra va a tener un desenlace cercano en el tiempo. No, porque la guerra está planteada como un enfrentamiento casi de vital para Ucrania. Piensa que si Rusia hubiera ganado la guerra tal y como se planificaba, el Estado ucraniano hubiera desaparecido. No solo el gobierno Zelensky, todo el Estado ucraniano, y probablemente hubiera sido borrada también la identidad ucraniana. Y para los rusos supone una guerra vital, no para la población rusa, pero sí para el régimen ruso. Ahora mismo, si Rusia pierde la guerra, el que está en peligro es Putin y toda su camarilla. Con lo cual, aquí ahora mismo no hay incentivos ni por un lado ni por el otro para parar la guerra. Es que además, ¿qué se puede negociar aquí? Lo que se está diciendo Ucrania es, tienes que respetar mi soberanía y tienes que irte de las fronteras. Y lo que quiere Rusia es precisamente conquistar o al menos mantener aquello que conquistó esas primeras semanas de la guerra, con lo cual no hay ahora mismo ningún punto medio en el que se pueda negociar. No, esto va a ir para muy lejos, para muy largo y hay que darle tiempo a que los ucranianos puedan avanzar, puedan conseguir algo e incluso intentar dotarlos de o darles la posibilidad de que la guerra pueda ser larga, pero no sucumban ante esa estrategia de Putin de llevar esto a una situación, digamos, de atasco para conseguir sus objetivos de otra manera o congelar el conflicto. Así es como está la guerra, estos son los efectos del invierno y esto es lo que está por venir. Alberto, gracias. Gracias a ti. Desde Kiev, Alberto Rojas ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, a nuestra web, o también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, en la que más te guste, en la que tengas descargada en tu móvil, en la que escuches habitualmente. Ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Mañana será jueves y aquí estaremos. Será, eso sí, ya lo sabes, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.